Saludos, vamos a continuar con el estudio que hemos estado realizando, que hemos titulado ¿Dónde se va a construir el tercer templo? Ya hemos cubierto 6 capítulos previos y ahora vamos al número 7. Esta es la parte 7 de un total de 7 y prácticamente estos videos son para un estudio. Realmente porque profundizamos con ciertos detalles. Ya cubrimos en el capítulo 1 la historia de Abraham en Moriah. En el capítulo 2 cubrimos a Moisés y la ley. En el capítulo 3 cubrimos la conquista de David a Jerusalén, como eventualmente él lo llamó. Capítulo 4, David, Salomón y el templo. Y así sucesivamente, capítulo 5 y capítulo 6. Estos fueron los acontecimientos que estuvimos cubriendo. Como ustedes pueden haber visto en los videos anteriores, eventos cerca de 4.000 años a nuestra época con Abraham. Con Moisés, eventos en cerca de 3.500 años antes de nuestra época. Eventos con David y Salomón en aproximadamente cerca de 3.000 años de nuestra época, y hablamos de Jesús también aproximadamente 2.000 años atrás. Así que comencemos. Nosotros tenemos que la antigua ciudad de Jerusalén está demarcada por 4 barrios. Tiene un barrio cristiano, tiene un barrio musulmán, tiene un barrio armenio y tiene un barrio judío. Note que en el área del Monte del Templo realmente no está definido ningún barrio, porque es un área de mucho debate. Vamos a estar tocando ese tema. Así que tenemos 4 áreas nombradas como barrios y el área del templo. Luego estaremos comentando un poquito más al respecto. También tenemos 8 puertas. Tenemos aquí la puerta de Herodes, la puerta de Damasco, que anteriormente estaba por esta área, cuando los muros, las murallas estaban un poco más cerradas hacia adentro. Fue por donde salió Jesucristo cuando lo llevaron a crucificar. Tenemos la puerta nueva, la puerta de Jaffa, la puerta de Sión o puerta de David, que a la derecha cae en el barrio. Tiene un espacio aquí como un pasadizo hacia el barrio judío. Y la puerta que algunos la llaman del estiércol en el sur, que otros también la llaman la puerta de la basura, y era porque por ahí prácticamente sacaban la basura de toda esa región dentro de los muros. Y al este tenemos la puerta dorada, que es una puerta doble que está bloqueada, y al norte de la puerta dorada tenemos la puerta de los leones, que algunos la llaman la puerta de Esteban, porque dicen que por aquí fue que sacaron a Esteban y lo apedrearon en esta región por el valle de Josafat, entre los muros y el área de los olivos del Getsemaní. Esta área fue prácticamente donde murió el que conocemos como el primer mártir, Esteban. Así que continuemos. Vamos a ver esta ilustración, que es la ilustración de cómo quedó el templo construido por Herodes el Grande. Y vamos a comenzar a ver una región, porque este video pretende llevar lo que es el mensaje desde el presente hasta la construcción del tercer templo. Y lo que vamos a ver es cómo está el presente en toda esta región. Vamos a estar entrando
por este arco que tiene por nombre el arco de Wilson o la puerta de Wilson. Y vamos a estar proyectándonos de sur a norte en esta dirección. Esas próximas imágenes que vamos a estar viendo van a ir desde este punto hasta este punto. Nosotros hemos visto en videos anteriores toda esta región por dentro, que es la que conocemos como la calle de Herodes. Así que comencemos. Una vez entramos por ese arco, que es conocido como la puerta de Wilson, el arco en este caso, aquí abajo, el arco de Wilson. Una vez entramos ahí, estamos viendo esto. Aquí estamos a pocos pies de haber entrado y estamos mirando el lado derecho de ese arco. Este es un lugar de continua oración y es conocida como una sinagoga dentro de ese arco de Wilson. A la derecha hay oración continua y lectura del Torá, del Pentateuco, bastante frecuente. Y si miramos el lado izquierdo, lo que vamos a ver es esta parte al lado izquierdo. Esta región, que es el mismo lugar, el mismo salón, conocido como una sinagoga, en donde también hay gente orando prácticamente continuamente. Hemos dicho en otras ocasiones que el pueblo de Israel, personas activas en esa, vamos a llamarlo, en esa religión, que aunque nosotros entendemos que realmente el llamarlo religión es algo de actos, ellos de corazón dentro de esa religión tienen sus oraciones, y una de las oraciones que más frecuentemente ellos hacen es pidiendo por Israel y pidiendo por la segunda venida de Cristo, que para ellos es la primera venida de Cristo. Ellos oran para que venga el Mesías. Nosotros, los cristianos, sabemos y entendemos que el Mesías ya vino, el judío mesiánico ya vino, Jesucristo, y sabemos que retornará nuevamente y posará sus pies sobre el monte de los olivos. Vamos a continuar caminando en esta dirección. Aquí prácticamente hemos visto el lado derecho y el lado izquierdo de esa entrada, que ya prácticamente es una sinagoga, y continuamos, como habíamos dicho, desplazándonos hacia el norte. Aquí ya pasamos esa área de la sinagoga y seguimos caminando hacia dirección del norte. O sea, nosotros, como les dijimos, estamos ahora prácticamente al otro lado del arco de Wilson, que vimos el lado derecho y el lado izquierdo. Ahora caminamos en esta dirección y vamos a llegar hasta este punto. Seguimos caminando y ese punto que estamos viendo aquí, en este lugar es el área más cerca del lugar santísimo. Estamos aquí prácticamente en este lugar. Si miran el templo está ubicado en este diagrama, en esta ilustración, en este lugar, y este punto es el más cerca al lugar santísimo. Es una línea prácticamente recta, que era una entrada que existía en aquella época. Esta es la ilustración del templo en los días de Jesús. Y aquí es lo que estamos viendo, es esa región. Nosotros estamos prácticamente aquí en el muro de contención de la plaza del templo. Y estamos ahí. Aquí a la derecha es que queda la puerta que está bloqueada. Vamos a seguir observando.
Aquí estamos viendo la entrada de Warem, que está bloqueada. Fue bloqueada para evitar que se entrara en dirección al territorio del templo. Nosotros veníamos de esta dirección desde el sur, moviéndonos hacia el norte. Llegamos a este punto y estamos parados aquí frente a la entrada, que este lugar es el lugar más cerca, como le hemos dicho, del lugar santísimo. Este es un lugar de mucha actividad de oración y de mucha actividad de presentaciones. Nosotros tenemos esta ilustración también, y cuando dijimos de presentaciones, en este tope aquí, en esta plataforma que se ha preparado, se dan presentaciones históricas de cómo se construyó el templo. Aquí tenemos una maqueta del templo y tenemos la superficie de la plaza, el área donde está el templo, con las explicaciones de sus ampliaciones. Ellos cubren bastante detalle aquí. Aquí tenemos una ilustración de una sinagoga en ese lugar en donde tenemos la entrada más cerca al lugar santísimo. Y si continuamos mirando, esta es la misma sinagoga frente al lugar santísimo, y podemos continuar nuestra observación de ese lugar con diferentes imágenes. Aquí ya estamos un poquito más cerca y esta es la entrada al lugar más cerca del lugar santísimo. Esto es otra foto del mismo lugar en otra fecha. Aquí podemos ver el muro de contención de la plataforma de esa entrada. Esto se ha trabajado en unos momentos dados porque se quisieron hacer unas exploraciones hacia el suelo y se encontró que los cimientos de ese muro, la entrada era por aquí pues en un momento dado había piso, ¿no? Pero luego de haber hecho esta investigación, se encontró que los cimientos están a unas profundidades que van desde 25 pies de profundidad desde el área del sur, y cuando nos desplazamos hacia el norte, tenemos hasta 50 y un poco más de pies de profundidad en los cimientos de ese muro. Y es porque el monte Moriah tenía sus diferencias en sus elevaciones. Cuando estamos hablando de las diferentes profundidades de los cimientos que se han investigado en esta área por aquí, estamos hablando de que están por los 25 pies de profundidad, y aquí empiezan a aumentar a 30, y en este punto, que es el que estábamos hablando ahora, aquí, estamos aquí en este punto, está a aproximadamente 50 pies de profundidad los cimientos del muro. Esa área que hemos mencionado, y nuevamente le mostramos la entrada de Warem, que es el punto más cerca al lugar santísimo, es este de aquí, y aquí hay continuas oraciones del pueblo. Aquí no puede ir cualquier persona, tienen que ir con permiso porque se establecen unos programas de oración con un orden de oración en esta puerta. Si continuamos, esta es otra foto de otro momento de otra persona orando y leyendo la Biblia judía, leyendo el Torá, el Pentateuco, que para nosotros es conocido como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Vamos ahora, ya vimos todo ese cimiento que hay en el lado oeste del muro. Vamos a comenzar a ver otras escenas aquí. Observen esto.
A ver si alguien sabe qué es esto. Esto es el segundo punto más alto del monte Moriah, como hemos hablado en los videos anteriores. Este, en otras palabras, es el piso del lugar santísimo. Ese lugar santísimo que Dios ordenó que se construyera de 20 codos por 20 codos, de ancho por largo, que aproximadamente son 34.5 pies por 34.5 pies. Este es el piso de ese lugar. En otras palabras, este es el lugar santísimo. El piso del lugar santísimo. Vamos a continuar mirando otras imágenes. Aquí vamos a ver ahora una vista desde arriba. Esta vista desde arriba, este lado de aquí es el este. Por lo tanto, se entraba por esta dirección. Y todo esto es la roca del lugar santísimo, como enseñamos en otros videos de este estudio, el lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Ese es ese lugar. Vamos a ver aquí otra ilustración del mismo lugar. ¿Qué estamos viendo? Como le hemos dicho, estamos viendo el piso del lugar santísimo. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra bajo el domo de la roca, el que construyeron los musulmanes. Y este punto que tenemos aquí, este rectángulo que tenemos aquí, se preparó para que el arca del pacto quedara de forma nivelada. El sacerdote, cuando entraba del lugar santo al lugar santísimo, cuando pasaba la puerta, entraba en esta dirección y aquí tenía el arca del pacto ubicado. Vamos a continuar viendo otras ilustraciones. Aquí tenemos ilustrado el lugar donde quedaba el arca del pacto. Y aquí vamos a ver una imagen un poquito más, con mejor resolución. Aquí está, aunque la diferencia es que el este queda acá y acá queda el oeste. Pero eso no es ningún problema, porque nosotros nos podemos orientar. El asunto es que el sacerdote entraba en esta dirección y aquí ofrecía el acto propiciatorio por los pecados de todo el pueblo. Lo hacía una vez al año. Esto que tenemos aquí es un drenaje por donde se pueden pasar cosas desde este punto hacia un salón debajo de todo este territorio. ¿Ok? Vuelvo y repito, el sacerdote entraba de este a oeste, en esta dirección, y tenía aquí el arca del pacto. Observen esta parte del suelo, es una estructura. Y aquí en la parte, al final del lugar santísimo, había una pared. Vamos a ver otra imagen. Que les he conseguido varias imágenes para que las puedan evaluar. Este tiene otra rotación. El este queda aquí. El oeste queda aquí. El norte en este lado. Y el sur en este lado. El sacerdote entraba en esta dirección. Y llegaba aquí. Y aquí estaba el arca del pacto. Lo que les mostré ahorita como un drenaje, una apertura, es esta. Ustedes pueden ver que abajo
es un área abierta, vamos a llamarlo un salón, que está iluminado, se ha puesto corriente y está iluminado, y esto que ven aquí es la luz que sube desde esa área allá abajo. Nuevamente les repito, este es el piso del lugar santísimo que Dios estableció. Vamos a ver otra imagen para que disfruten de todas esas imágenes. Están viendo el piso del lugar santísimo. Y aquí tenemos un dibujo que prácticamente aquí ahora le hemos presentado fotos que tienen diferentes rotaciones, pero eso no es ningún problema. Aquí queda el este, aquí queda el oeste. Por lo tanto, el sacerdote entraba por este lugar y aquí tenía el arca del pacto. Este es el drenaje que les hablamos ahorita. Y si miramos otra foto, identificando desde arriba el lugar del piso del lugar santísimo, tenemos delineado aquí los 20 cubos, como Dios había establecido. Este es el norte, este es el este, el oeste y el sur. Aquí hay unas fundaciones que identifican parte del templo construido por Salomón, en donde se reconstruyeron eventualmente el segundo templo y las remodelaciones del segundo templo por Herodes el Grande. Estos 20 pies cúbicos, aquí también hay 20 pies cúbicos, son, como les dije, aproximadamente 34.5 pies, para que tengan idea de los tamaños de ese lugar. 34.5 pies por 34.5 pies era el área del piso, la profundidad por el ancho. Vamos a ver ahora una ilustración de cómo queda observada en el área del Domo de la Roca. El Domo de la Roca, y aquí tenemos el este, en este lado. Y se entraba, cuando estaba el templo y se oficiaba en ese lugar, se entraba en esta dirección. Este es el drenaje y el arca del pacto quedaba en este lugar. Eso es lo que estamos viendo ahí. Aquí tenemos otra ilustración de ambas estructuras, el Domo de la Roca y la estructura en diagrama del templo. Este lugar aquí, esta área que estamos identificando aquí, es el lugar santo. Y esta área que estamos identificando ahora aquí, era el lugar santísimo, en donde está la roca, el segundo pico más alto del monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio, y aquí fue donde Salomón construyó el primer templo y eventualmente el segundo templo también con sus remodelaciones. Este es el área que estamos viendo, el Domo de la Roca, y les comento que prácticamente lo que ha hecho, lo que ha ocasionado esta construcción es la protección de ese lugar. Dios hace las cosas como quiere, mis hermanos. Aquí los musulmanes, que son primos del pueblo de Dios, que aunque en ocasiones pelean y no se entienden muy bien, lo que han hecho, quizás sin quererlo, ¿verdad? Pero miremos a Dios. Lo que Dios ha hecho con esto es proteger el área de la superficie del lugar santísimo. Y les adelanto y les comento desde ahora que Dios hará lo que tenga que hacer para que se construya
el tercer templo, porque el tercer templo se va a construir. Está profetizado, está dicho en la palabra de diferentes formas. Y les comento que el pueblo musulmán, mucho pueblo musulmán, se ha alineado con el pueblo de Israel y mayormente como cristianos. Para darles un ejemplo, para que conozcan, en Nazaret, que actualmente prácticamente toda la población es musulmán, 100% musulmán, el 30% de esa población son cristianos. Y en la historia, como lo hemos dicho en otros videos de esta serie de estudios y en otros videos que hemos hecho también, que está en nuestro canal de Rubén Irizarry, que hemos identificado con el logo del canal 7, hemos dicho que en muchas ocasiones los musulmanes, los primos del pueblo de Israel, se integraban al pueblo de Israel. ¿Cómo Dios va a hacer para que se construya el templo en este lugar? Y se los adelanto desde ahora, ahí es donde se va a construir el tercer templo. ¿Cómo va a hacer Dios? Dios puede hacer eso de una forma bien sencilla, como quizás con complicaciones de conductas entre pueblos. Pero no se sorprenda que sea también de una forma sencilla, que lleguen a unas negociaciones y lleguen a unos acuerdos y se construya ahí el tercer templo. Porque unos mirando de una forma y otros mirando de otra forma, están mirando al mismo Dios. Aunque unos con unas conductas y otros con otras conductas, están intentando mirar al mismo Dios. Y con esto lo que quiero decir es que Dios es un punto convergente. Y como Dios no depende de hombres, ni de pueblos, ni de nadie, para hacer lo que quiere cuando Él dice que va a hacer algo, la gente se tiene que alinear, porque lo que Dios hace y el poder de Dios que se manifiesta y las cosas que Dios hace para mover a los hombres en cierta dirección con su conducta son prácticamente inevitables. Dios lo va a lograr. Nosotros nos podemos preguntar, que ya les contesté, ¿dónde se va a construir el tercer templo? Pero vamos a comentar cosas adicionales. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas, verso 24 y 25. Tengo que buscarle el capítulo. No recuerdo si es el capítulo 21, pero está por ahí. Me disculpan esa. Vamos a ver qué es lo que dice el 24. Que es en la historia cuando David está confrontando donde había hecho un censo y Dios lo confronta con un juicio y él busca soluciones rápido y tiene unas experiencias con Dios. Y mira lo que dice el verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. ¿Qué comprará? El lugar del punto segundo más alto del monte Moriah, que quedaba al norte de su Jerusalén, de la ciudad de David. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ese es David hablando con Ornán Jebuseo. Y en un momento dado le dice, y David dio a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, que el valor actual es de $510,000. En otras palabras, David compró
todo ese monte, todo ese segundo pico más alto del monte Moriah, donde está el templo, comprado por el rey de Israel. Y tengo unos comentarios adicionales que vamos a estar leyendo en este momento dado. Miren lo que estoy diciendo aquí. Más fácil es que se construya el tercer templo en el lugar donde va, y es ese lugar que estamos diciendo donde David lo compró. Es más fácil que se construya el tercer templo en ese lugar que Israel se hubiera convertido en Estado. O sea, el que Israel se convirtió en Estado era algo mucho más complicado que la construcción del tercer templo en el lugar donde está el domo de la roca. El domo de los primos y el tercer templo del pueblo de Israel, que son descendientes ambos pueblos de Abraham, e incluso Dios dijo que a ambos pueblos Dios los iba a bendecir y les iba a permitir que vivieran uno frente al otro. Han peleado, sí, eso lo sabemos. ¿Qué es lo que Dios hubiera querido? No es lo que Dios hubiera querido, pero pues es lo que ha ocurrido. En la guerra de 6 días del 1967, Israel conquistó todo el territorio donde está la plaza del templo. Lo conquistaron, se adueñaron y lo han dejado en espera porque no es momento de Dios todavía para que se construya el templo, aunque estamos en días finales, en días de principios de dolores. Pero aquí tenemos otro evento en donde el pueblo de Israel conquistó ese territorio que había sido comprado por David mucho tiempo antes. Tengo este otro comentario en donde dice: Dios trabaja de una forma bien ordenada. Y vamos a ver las cosas que Dios ha hecho a través de las diferentes épocas. Dios trabaja de una forma bien ordenada y está en su plan que se construye el tercer templo. Nadie puede oponerse al plan divino de Dios. Está en su plan porque hay un imperio mundial que está por formarse en un momento dado, que ya de eso se está hablando a la fecha de hoy, en este final de este año 2020, y se lleva hablando hace mucho tiempo. Cuando digo hace mucho tiempo, se habló mucho en el siglo pasado, especialmente a finales del siglo pasado, y especialmente en los últimos 25 años del siglo pasado. Y se continúa porque hay grandes organizaciones muy poderosas financieramente que quieren controlar. Y eso va a ocurrir en un momento dado. Eso no se puede evitar. Va a haber grande tribulación en ese gobierno. Y está establecido. La Biblia menciona que el continuo sacrificio, y el continuo sacrificio es el que se va a estar realizando en ese tercer templo, va a ser interrumpido por el alto liderato de ese último imperio mundial, de ese último nuevo orden mundial. Aquí nos preguntamos, ¿dónde se va a construir el templo? Ya lo dijimos. Miren esto. Dios. Miren, aquí lo que les voy a hablar es el plan de Dios. O no el plan, lo que Dios ha hecho, que ya es historia. Hace 4,000 años, cerca de 4,000 años, Abraham ofreció a su hijo Isaac en ese lugar que ya les mostramos como el piso del lugar santísimo. Allí puso un altar. Abraham puso leña y encima puso a Isaac, y un ángel le detuvo de que no lo matara. Hace casi 4,000 años atrás. Hace cerca de 1500 años antes de Cristo, que es lo mismo que decir 3500 años antes de esta época, Moisés nos dio la tabla de la ley, las leyes que Dios le indicó para el pueblo, en donde se ofrecían los sacrificios. Aquí vimos un sacrificio de Abraham a su hijo Isaac, tipo de sacrificio de Jesús, padre ofreciendo a su único hijo
de la promesa. Padre ofreciendo a su único hijo, Jesús. Se ofrecía el sacrificio, Moisés nos establece, ordenado por Dios, las leyes de los sacrificios, como hemos explicado en otros videos, al lado norte del altar, y eso lo pueden ver en los videos anteriores. Se ofreció y se definió lo que son los sacrificios, que también caen en alineación con el sacrificio de Jesús, que también cae en alineación con el sacrificio de Abraham. Eventualmente, David compró ese lugar en donde Abraham había ofrecido a su hijo en sacrificio. Eventualmente Moisés con la ley, David cumple con la construcción del templo, ordenándole a su hijo que lo construya como Dios lo había establecido, y se construye el templo, el primer templo, cerca de 3000 años de nuestra época. Fue destruido en el 586, se reconstruye eventualmente y Herodes el Grande lo remodela y lo convierte en algo a gran escala, su plataforma, y lo adorna supuestamente no, lo adorna sumamente bello en la época de Jesús. Eso es lo que tenemos nosotros. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un Dios tan ordenado que desde Abraham, con Moisés y la ley, con David comprando el territorio donde el mismo Abraham había ofrecido a su hijo Isaac, en donde Salomón construye el templo, en donde se construye el segundo templo, se reconstruye, y en donde se continúa remodelando el segundo templo, que eventualmente es destruido en el año 70. Han pasado cerca de 2000 años después de esa destrucción y estamos próximos a la construcción del tercer templo. ¿Cuándo va a ser? Por ahí será en un momento dado. Así que con esto les estamos diciendo que el tercer templo se construirá pronto. ¿Cuándo? No sabemos la fecha, pero sí sabemos que estamos en principio de dolores. Y aquí les dejo esta ilustración para que tengan el lugar donde crucificaron a Jesucristo, en el lugar de la calavera. Y aquí, como le hemos dicho, crucificaron a Jesucristo, que en la parte de abajo, en otros videos hemos hablado de que el arca del pacto estaba en este lugar, que es la misma que se va a poner en el tercer templo, y que la sangre de Cristo cayó sobre esa arca. Que antes se ponía sangre de animales, aquí se puso la sangre del unigénito Hijo de Dios, que vino al mundo sin pecado y ofreció su vida por todos nosotros. Y en la cruz del Calvario venció y nos concede vida eterna a todos aquellos los que quieran recibirlo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado perdón cuando se lo solicitamos de corazón, e incluye vida eterna con nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, sigan buscando de Dios, sigan clamando, pídanle a Dios que les muestre, que les dé experiencias personales para que ustedes puedan entrar cada día más en intimidad con Dios. La relación con Dios no tiene límites. Nosotros muchas veces vivimos en un mismo nivel, en un mismo nivel, en un mismo nivel. Gestione cada día acercarse más a Dios, gestione cada día tener una intimidad mayor con Dios. En otras palabras, eso es desarrollarse usted espiritualmente. Sea nuestro Dios glorificado y Dios bendiga al pueblo de Israel.